para poder resolver el miedo, que es algo que nos aleja a la sociedad de la democracia. Muchísimas gracias, profesor Sergio. Espectacular por la ponencia. Ya con mayor profundidad nos explicará en el paper que nos va a alcanzar, el cual le agradecemos bastante. Y que justamente a propósito de su tema nos va a permitir presentar a la siguiente colega, la doctora Úrsula Niceto Norabuena, de Perú. La doctora es magíster en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo, profesora en la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo, la Universidad César Vallejo, presidenta decana del Colegio Regional de Decanos del Colegio Profesionales de Ancash y es actual decana del Colegio de Abogados de Ancash, Perú. La doctora Úrsula Niceto Norabuena nos va a explicar su tema titulado La moralidad de la sociedad en crisis sanitaria. Sin más, dejo la palabra en la doctora Úrsula. Un cordial saludo con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación, estimado Juan. Agradecer a Apex Jures. Y bueno, así es, el día de hoy voy a tratar sobre el tema la moralidad de la sociedad en crisis sanitaria. En realidad para mí es un tema bastante interesante, puesto de que hoy en día a nivel mundial hemos tenido bastantes problemas con respecto a ciertos aspectos. Y uno de ellos es justamente la violación al derecho fundamental a la vida, porque considero que el Estado debe de adoptar medidas que permitan aplacar la crisis y estas medidas van a estar encaminadas justamente a la atención de estos pacientes que han contraído el virus. Y de esa misma línea también referir que es responsabilidad, ¿no?, de los estados de atender de forma adecuada a todas las personas, porque materialmente hoy en día hemos visto de que no se les ha brindado los medios sanitarios para poder tener una atención eficiente, ya que los estados han tenido limitaciones con respecto al suministro, al material, con respecto a los a los respiradores de UCI, de camas, y definitivamente, pues, esto ha traído muchos problemas. La actual situación de crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus ha entrado en debate alarmante con respecto a la postura de países como Holanda y Bélgica, que esto es justamente el tema por el cual yo traigo, ¿no?, respectivamente este tema, ya que estos dos países han optado un tratamiento diferente para los ancianos fuera de los hospitales. Es decir, que estos no deberían de ninguna manera ingresar a los hospitales y menos pues recibir, ¿no?, un respirador por el solo hecho pues de que son ancianos o tienen... o son mayores, ¿no?, de 80 años. Fierz Rosendahl, que es jefe de epidemiología clínica del Centro Médico de la Universidad de Leiden, manifiesta que el criterio de selección de pacientes en Países Bajos frente, ¿no?, a la epidemia de coronavirus es totalmente diferente a otros países. Se indica que el colapso, ¿no?, de los hospitales de Italia y España, que todos nosotros lo hemos visto, se debe justamente a la posición cultural que ocupan los ancianos en nuestras sociedades, a los que se trata de salvar a cualquier precio, mientras en los hospitales holandeses y también el de Bélgica, los médicos tienen otro tipo de percepción e incluso dan directivas y guías a sus hospitales para que piensen dos veces al trasladar a un centro médico a los ancianos contagiados con el coronavirus, justamente porque tratan de prevenir el sufrimiento y no saturar a los hospitales. Es definitivamente también del mismo tratamiento ven con los pacientes con problemas físicos o mentales como la demencia, que se encuentran ya muy débiles y tienen pues de alguna manera probabilidades de morir. Entonces, para ellos esta idea es cooperar con los recursos disponibles, que se dediquen a salvar a otros afectados con más esperanzas de sobrevivir en lugar de alargar la vida a las personas mayores. Ellos manifiestan de que esto se reduce o va a reducir el riesgo de contagio del personal sanitario
del personal de ambulancia, del hospital, y va a evitar la sobrecarga de este último. Y pues el objetivo de estos países, o sobre todo de Holanda y Bélgica, es principalmente evitar un sufrimiento innecesario y que ellos elijan dónde quieren pasar sus últimos días. En realidad, básicamente considero de que Holanda y Bélgica son ejemplos hoy en día inaceptables, porque hemos visto a nivel mundial que los diferentes ministerios no rechaza el criterio de edad y pide a los sanitarios, al personal de salud, que se basen en expectativas de vida del paciente para darles un respirador, para que ingresen en este caso a UCI. Los mayores de 80 años hoy en día deben de recibir un tratamiento igual que el resto de los enfermos de coronavirus. En Perú, de igual manera, se está viendo esta situación y ya hemos tenido, ¿no?, ejemplos de vida de aquellas personas, ¿no?, que han estado pues muy mal, han entrado, ¿no?, a UCI y definitivamente han salido airosos en esto. Y también lo hemos visto en Italia, en España y en otros países. Hay documentos normativos de los ministerios de salud en diversos países que justamente prohíben a los hospitales que utilicen la edad de los pacientes como criterio para decidir si pueden ser ingresados a UCI o usar respiradores. Los pacientes de mayores de edad, en caso de extrema escasez de recursos asistenciales, deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población. De tal manera de que acá se debe de tener, o los profesionales deben de tener una guía y esto debe de permitir tener expectativas objetivas de la vida de supervivencia. Asimismo, también se debe de tener en cuenta o instan en este caso al profesional de salud el principio máximo de beneficio en la recuperación de vidas humanas. La gravedad, ¿no?, justamente del estado de enfermedad del paciente, sus expectativas objetivas de recuperación, ¿no?, teniendo en cuenta o no la concurrencia de patologías graves o el orden de entrada en contacto con el sistema de salud, porque también estamos escuchando a medida que pasa el tiempo de que ya existe o se origina no solamente pues de una neumonía, sino también de otras posibilidades, por ejemplo, que ya afecta al hígado, y definitivamente cada día nos estamos dando cuenta de que existen diferentes expectativas, ¿no? Y de que esto, pues, el personal médico debe de tener en cuenta. Si bien es cierto, no defienden un trato similar a todos los enfermos de COVID, ¿no?, 19, pero sí rechazan que la edad sea un argumento a la hora de que los sanitarios decidan quién debe acceder a las UCIs o a los respiradores. Aceptar la discriminación comportaría una desvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en la que se encuentran estas personas, ¿no? Y definitivamente esto contradice los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, en particular el reconocimiento de la igualdad, de la igualdad intrínseca, ¿no?, de que es nuestra dignidad de todo ser humano por el hecho de serlo. En esta crisis sanitaria, particularmente considero de que el primer mensaje es salvar vidas, todas las posibles, ¿no? Esto exige que las autoridades, nuestras autoridades, deben de ampliar diferentes recursos para evitar un desbordamiento, que más adelante se tomen decisiones de priorización, y lo cual de ninguna manera nadie va a querer pues que pase esto, porque si pasa pues también contravendría justamente a lo que decía desde un principio, ¿no?, el derecho a la vida. No atender a las personas mayores o a las discapacitadas por el hecho de serlo ya es una discriminación inadmisible, es inmoral y va en contra de la Constitución. Y leyendo, ¿no?, diferentes autores, justamente están totalmente en contra de lo que ha manifestado, ¿no?, el personal sanitario o el Estado de Holanda y Bélgica, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos, que es Pablo Dors, califica de inaceptable, ¿no?, la negación de atención sanitaria a los ancianos por el simple hecho de ser ancianos. Una decisión de este tipo solo puede ser guiada
una visión pragmatista y errónea y definitivamente conduciría a una gran deshumanización. Acá justamente Doors nos indica de que solo puede ser esta situación que de repente ellos han tomado por el solo hecho de que se valora más la vida por vivir que la vivida. Y realmente este es un dilema ético, ¿no? Hay muchas cuestiones sobre la mesa, por ejemplo, pensar que los jóvenes dan y que los ancianos solo reciben. Nada de eso, ¿no? Todos dan y reciben, es solo que lo que los ancianos dan no es socialmente valorado por no ser productivo. De esta manera, el problema termina no estando en dar o recibir, sino en la productividad y en la valoración de la persona en razón de una funcionalidad económica. Y particularmente, pues hoy en día muchas sociedades es lo que piensan, ¿no? Y tratan, ¿no? Justamente de aplicar en estos momentos que nos encontramos, pues, en crisis sanitaria. Por otra parte, también Javier Gomá, que también lo leí, ¿no? Él tiene o plantea, ¿no? De que existe dos castas, ¿no? Una de jóvenes y sanos y la otra es justamente una casta secundaria y subalterna, compuesta esta, ¿no? De ancianos, enfermos, discapacitados. Y pues él sostiene de que de ninguna manera debe de existir este tipo de situaciones, de castas entre hombres y mujeres, porque todos tenemos la misma dignidad. Entonces, al contrario, ¿no? De que el gobierno debe de tratar a los débiles no solo como si tuvieran la misma dignidad que ancianos y enfermos, sino como un plus de cuidado, porque todos los poderes deben de suplir justamente las faltas, la falta de fuerzas y la indefensión a la que están sostenidas los más débiles. En mi opinión, la moralidad de las sociedades justamente se mide por cómo tratan a las personas más débiles hoy en día, justamente por la misma circunstancia en la que nos encontramos. La sociedad definitivamente ya cambió, va a cambiar radicalmente. Después de esta crisis ya habrá un antes y un después, y para poder avanzar definitivamente se va a necesitar toda la capacidad moral y todo el capital ético de cada uno. Si se sigue por la senda de la responsabilidad, de la solidaridad y la justicia, y logramos, ¿no? Además de esta decisión se mantenga en el tiempo, cabría esperar un cambio sociocultural positivo para la humanidad. Lo que está por verse es si cada uno de nosotros realmente está en la capacidad de tomar y de sostener tal curso, ¿no? De acción. Esto pues definitivamente solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que nos encontramos ante una encrucijada crítica y que la decisión que tomemos hoy afectará de forma cuasi definitiva nuestro futuro como especie. Está en nosotros configurar el futuro que deseemos. Esta pandemia se debe de cultivar las mejores decisiones institucionales, organizacionales y personales que permitan no considerar nuestro accionar cotidiano y de estos a tomar acciones que contribuyan a sacar lo mejor del ser humano. Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen, ¿no? Una actitud ética. Hoy en día un país puede salir de esta crisis que se le presenten si las conductas antiéticas de sus ciudadanos y políticos proliferan con total impunidad. No podemos de ninguna manera aceptar esas situaciones y que hoy en día también lo hemos visto en Perú y en diferentes provincias. Culmino no esta conferencia, ¿no? Sobre mi tema, indicando de que el cuidado de los mayores es una responsabilidad social y que de no hacerlo definitivamente es inmoral, porque tanto nuestros ancianos y las personas incapacitadas tienen los mismos derechos, ¿no? Y de tal manera, pues, el que por el solo hecho de que no se tenga, pues, un, una, un equipamiento, ¿no? Se les deje, pues,
que fallezcan, como lo que está ocurriendo en los Países Bajos, ¿no? En esta crisis sanitaria, todas las decisiones se deben de tomar desde los principios de equidad, no discriminación. Debemos de ser solidarios, debemos de tener una justicia de que aplaque, pues, esta conciencia hacia todas las sociedades, ¿no? Y la proporcionalidad y transparencia que debe de existir, pues, en todos los gobiernos, ¿no? Entonces, es bastante satisfactorio hoy en día ver a muchos ancianos que han ingresado a diferentes UCIs, ¿no? En muchos países que se ha visto, y pues que ellos han salido librados de este virus, ¿no? Y que hoy en día pues ya merecen un cuidado también posterior. Debemos, ¿no?, hoy en día recapacitar y ser conscientes de que no solamente existe la productividad de los jóvenes, ¿no? Y que al contrario, los ancianos también pues lo han sido desde antes, y que hoy en día pues también merecen ser tratados de la misma manera, ¿no? Esperamos de que esto no colapse, de que no sea una situación en de que los diferentes países pues sudamericanos pues están librando, y que los gobiernos pues hoy en día tienen esta gran responsabilidad. Considero de que todos tenemos la misma dignidad, y ante todo debe de ser definitivamente la vida. Eso sería todo. Bueno, definitivamente todos los aportes van a estar considerados dentro de un libro, y que pues se va a contribuir de esa manera, ¿no? A poder dar todos nuestros aportes dentro de estas. Muchas gracias, Juan, y a todos ustedes, profesores, que también sus temas han sido muy interesantes. Profesora Úrsula, muchísimas gracias por su ponencia. Le comparto un comentario de Eva González y posteriormente una pregunta de Carolina Rosalía León González. Eva González nos comenta lo siguiente, dice: en México salió una guía biomédica para la administración de recursos que privilegiaba la atención de jóvenes en caso que se expandiera el COVID-19, que luego fue desconocida dado las críticas que hubo. Creo que es un buen dato que nos alcanza Eva González. La pregunta de Carolina Rosalía León González es la siguiente. Dice: de elegir quiénes tienen derecho a la vida es violatorio de los derechos humanos. ¿Por qué se está eligiendo a quienes se debe garantizar este derecho fundamental? Bueno, yo lo considero de que sí es violatorio, ¿no? Y lo dije desde el primer momento que expuse mi tema, ¿no? Porque contraviene justamente, a lo menos en Perú, el primer artículo de nuestra Constitución política. La violación al derecho fundamental a la vida es atentatorio si es que se toma o se adopta medidas que pues no se llegue a ajustar, ¿no?, como corresponde. Se debe de tratar, justamente lo dije desde un principio, todos los estados tienen esta responsabilidad de atender de una forma oportuna, ¿no?, adecuada a todas las personas, porque hoy en día se está viendo de que no se ha brindado y no se brindan, ¿no?, los medios sanitarios para poder atender de una forma eficiente a cada uno de ellos, ¿no? No hay suministros, no hay camas, no hay respiradores, y de tal manera que se los está dejando de lado muchas veces a los ancianos o a las personas más débiles, que en este caso son pues los enfermos. No debe de ser así, no se debe de contemplar esto. Por ejemplo, como lo estaba diciendo, ¿no?, en los países de Holanda y Bélgica, ellos consideran, ¿no?, de que el ingresar a los hospitales para ellos es totalmente un riesgo de contagio, y de tal manera se preferiría, ¿no?, de que estas personas no se hospitalicen. Todo lo contrario, ellos podrían de alguna manera decidir
si es que se quedan, ¿no? En las residencias de ancianos en vez de ser hospitalizados, ¿no? Ha habido directivas, ¿no? Por ejemplo, de la Sociedad Belga de Gerontología y Geriatría, ¿no? Que han hecho llegar justamente a los médicos de esos países que se debe de priorizar justamente a los jóvenes, ¿no? Y lo decían, ¿no? De que no se debe hoy en día tener en cuenta esa situación, ¿no? Porque acá lo que se debe de valorar es el principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas. Y si se da esto, pues ya más adelante traería, ¿no?, consecuencias propias del Estado, del gobierno, porque se estaría atentando justamente contra la vida de estas personas. Muchas gracias, profesora Úrsula.